Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Yo sé que este momento por la internet están viendo muchos países y quiero este momento enviar un fuerte abrazo a mis hermanos en Chile. Miércoles a las 7 de la noche nos vemos en Calama. Esta semana en Calama, Chile, recorreremos prácticamente 9 ciudades de Chile. Estaremos en Calama, La Serena, Copiapó, Viña del Mar, Santiago, Valparaíso, Ollagüe, Concepción y otras ciudades más. Por favor, estén atentos en los próximos días a nuestros hermanos que están en Chile. Arrancamos este miércoles en la ciudad de Calama. Estaremos allá, cerca de las minas de cobre de Chuquicamata. A nuestros hermanos en Chile, por favor, permítame hacer este anuncio y un saludo fuerte, permítame, pastor, a todas las madres bolivianas. Feliz Día de la Madre. Mami, Dios te bendiga, te amo mucho. Te amo mucho, mamá. Gracias. Día de la Madre en Bolivia. Bien, hermanos amados, en estos días una noticia se ha filtrado en el mundo. Yo escribí un libro que se llama Historia del Futuro. Bueno, escribí 2 libros que ustedes lo tienen a disposición, por cierto, al final de la conferencia, y estarán también en Chile. Dice que casa de jabonero, el que no cae resbala. Mira, viste, ¿a dónde está? Que mire, cree que está el filme, mire que lo caiga, dice, se tropieza un compadre cualquiera. Escuchad, el otro día yo vi una noticia que me impactó y de la cual yo ya hace tiempo atrás en mi libro había dado una explicación. En la página 209 de mi libro Historia del Futuro tomo como referencia una página de la BBC de Londres del martes 18 de julio del año 2006. Y por favor me preparan el video del chip. Llega minúsculo chip inalámbrico desarrollado por Hewlett Packard. Investigadores de la compañía informática Hewlett Packard han desarrollado un microchip inalámbrico del tamaño de la cabeza de un grano de arroz y según sus creadores esta pieza es lo suficientemente pequeña como para introducirla en casi cualquier objeto. La versión que existe al momento puede contener hasta 512 kilobytes de información y es posible que lo aumenten en futuras versiones. Es 10 veces más rápido que la tecnología Bluetooth comparable con el Wi-Fi. Algunos prototipos tienen la capacidad de almacenar más de 4 megas y pueden almacenar hasta 100 páginas de texto, incluidos sonido e imagen, además de intercambiar información. El creador de ello, Howard Taub, el creador de este microchip, dice: esto realmente conecta el mundo digital con el mundo físico y su precio al mercado podría ser de $1. Eso es lo que nuestra vida vale para el diablo, $1, mi amigo. Pero felizmente para Dios valemos la sangre de su Hijo. Imagínate usted. La Biblia habla del microchip y en estos días estamos viendo cómo la tecnología se está poniendo al servicio de la nueva era, de los Illuminati, de los masones, y prácticamente la mesa ya está servida para que el anticristo surja. El anticristo será judío, nacerá en Europa, gobernará la Unión Europea, gobernará Israel, firmando un acuerdo de paz y seguridad por 7 años con Israel. Ese acuerdo entre Israel y el mundo árabe se firmará de aquí a muy poco tiempo. Yo escribí este libro, solamente quedan 10 libros de este. Acá, ahí explico cómo va a ser la situación en el Medio Oriente. Hoy en día no se puede firmar la paz y la seguridad en el Medio Oriente. ¿Por qué no hay paz y seguridad? Porque hay terrorismo. ¿Por qué hay terrorismo? Porque hay terroristas. ¿Y por qué hay terroristas? Porque en el Medio Oriente hay gobiernos que financian el terrorismo, como el gobierno de Irán, el gobierno de Siria, apoyan al terrorismo con plata, persona y armas. Entonces, para que haya paz en el Medio Oriente, es necesario que estos países y gobiernos que apoyan el terrorismo caigan. Y la única forma que caigan es en una guerra. Lo cierto es de que hoy día, justamente 6 de Sivan en el calendario hebreo, se recuerdan Pentecostés. Un día como hoy, Dios descendió al Sinaí y nos entregó los mandamientos. Un día como hoy, el Espíritu Santo descendió en la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Un día como hoy. Los judíos celebramos Pentecostés hoy día. Pero lo curioso de esto es que hoy estuve viendo las noticias de Israel, el periódico de Israel, y publica una noticia bastante curiosa. Dice: Irán ha desarrollado, escuche bien esto lo que le voy a decir, 5 bombas atómicas ya. Y lo dice la OIEA, Organización de Energía Atómica, que ya tiene 340 kilos de uranio enriquecido, suficientes para 5 bombas, y ya va para la 6ª. ¿Qué está pasando en el mundo? Mis hermanos, la Biblia describe una guerra impresionante que se va a desarrollar de aquí a pocas semanas entre Irán e Israel y Estados Unidos y Gran Bretaña.
Lo curioso de esto es de que todo está dándose en el mundo para que surja el anticristo. Hace pocos días atrás se reunieron en la Unión Europea para tratar el tema del euro. Grecia está en crisis, Italia en crisis, España en un desempleo total y en crisis económica. Colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, chilenos, etcétera, se están regresando de España porque la crisis está terrible. Y han dicho de que podría destrozarse la Unión Europea. Están en peligro. Los grandes economistas del mundo están presagiando el fin de la Unión Europea y la desaparición del euro. ¿Será que pasa eso? No, mi amigo. Es que es ahí, como el Chapulín Colorado no contaban con mi astucia, que surgirá el anticristo. A evitarlo. Precisamente esta crisis interna económica tiene que darse en la Unión Europea. ¿Sabe para qué? Para que el anticristo surja y se cumplan las palabras del profeta Daniel hablando de la estatua de Nabucodonosor, de los pies de barro mezclados con hierro. Dice que se unirán por medio de alianzas humanas y será un reino parte fuerte y en parte frágil. Y eso es lo que está pasando. El euro no se va a venir abajo. Es más, la Unión Europea no va a desaparecer, se va a potenciar con el anticristo. Y eso tiene que surgir ya. Estos días yo leí una noticia que me llamó también mucho la atención. En la Unión Europea ha surgido una orden, prácticamente una orden. El Parlamento Europeo acaba de emitir una declaración impresionante hace menos de 10 días. Dicen, es necesario que se acabe tanta burocracia en la Unión Europea, que se estabilice la economía y que pongamos al poder, dicen ellos, al presidente permanente de la Unión Europea que tenga plenos poderes. Quieren poner un gobernante plenipotenciario, eso están hablando, gobernante plenipotenciario. ¿Qué es lo que quiere la Unión Europea en pocas palabras? Sencillamente, mi amigo, que surge el anticristo. Yo le voy a leer una declaración que también puse en mi libro, Historia del Futuro. Por cierto, no hay mucho material acá en Colombia, nuestro material ya está en Chile, entiendo. Yo quiero, por favor, leerle algo que me parece interesante. Permítame un cachito. Escuche lo que declaró Kofi Annan. Kofi Annan fue anterior secretario general de las Naciones Unidas. Escuche lo que dijo este hombre en enero del año 2006. O sea, no hace mucho tiempo, 6 años atrás. Que para el tiempo profético es muy corto. Para nosotros 6 años es mucho. Pero para el tiempo profético es cortito. Escuche lo que dice. Si no hallamos paz con urgencia en el Medio Oriente, el mundo se incendiará. Además, es de imperiosa necesidad que en este tiempo, escuche esto, surja un nuevo liderazgo mundial que potencie la unidad de los pueblos, que sea capaz de establecer un nuevo orden mundial, es de lo que están hablando, un nuevo orden mundial, y que abra la puerta al mundo para una nueva era de armonía internacional, que comande el proceso de globalización no solo en el área económica, sino que gobierne con leyes más justas la política y la sociedad, instaurando un nuevo régimen para todos los humanos, sin distinción alguna. 2 puntos. Venga de Dios o del mismísimo infierno, lo recibiremos con los brazos abiertos. Lo dice el secretario general de la ONU. No lo dice cualquier pelagato. No. Lo está diciendo el máximo jerarca político del mundo. Y otro dice esto. Mire, el que fuera secretario del Mercado Común Europeo, Henry Spack, declara en el año 1970: hace mucha falta un hombre que tome las riendas de la economía del mundo, que de una vez por todas nos saque de este lodazal en el cual estamos sumergidos y a punto de ahogarnos. Si a este hombre nos lo envía Dios o el diablo, lo recibiremos encantados porque lo necesitamos y lo estamos esperando. Página 143 de mi libro. Y lo más curioso esto, Benedicto XVI, el Papa. La Biblia dice: a nadie llamaréis Padre vuestro en la tierra, vuestro Padre celestial está en el cielo. Se acabó, compadre. Todos los caminos conducen a Roma, y a mí qué me importa, a mí me interesa llegar al cielo, y el camino es Cristo, mi amigo. Se acabó. Yo soy el camino, digo, al cielo, no al Vaticano. Ahora escuche, Juan Pablo II primero y luego Benedicto XVI emiten la siguiente declaración: necesitamos una autoridad mundial política única. El mundo está pidiendo a gritos el surgimiento prácticamente de un genio de la economía, lo que el escritor judío alemán Federico Nietzsche llamó Der Superman der Antichrist, el superhombre del anticristo. El mundo está pidiendo a gritos porque los economistas, los políticos, los sociólogos, los religiosos no pueden salir de este atolladero. El mundo está amarrado de pies y manos, es un nudo gordiano que cuanto intentan desatarlo se anuda más. No pueden, necesitan una ayuda entre comillas sobrenatural para salir de este problema. Y lo que está a punto de surgir es el mismísimo anticristo. Las profecías bíblicas describen a este personaje
como un hombre sumamente inteligente, persuasivo y sobre todo decidido. Y tomará el gobierno, dice, con halagos, dice el profeta Daniel, con halagos. La democracia lo va a llevar al anticristo al poder, pero el mismísimo diablo que le dará su trono y grande autoridad. Ahora, lo cierto es de que la economía del mundo está viviendo una etapa de crisis terrible. El mundo está en crisis y se va a agravar la guerra con la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel e Inglaterra, que va a empezar en pocas semanas más. El mundo va a vivir una crisis terrible. Yo hace pocos días atrás, o semanas atrás, filmé una prédica en la República de El Salvador, que se llama Irán-Israel, el principio del fin. Por cierto, los DVDs de las conferencias están a su disposición también afuera. En esa prédica desarrollé por más de 2 horas la explicación de lo que realmente está pasando en Irán. Obviamente el tiempo a mí no me da este momento para hacerlo en detalle. Considero, Dios mediante, en una próxima oportunidad hacer un seminario completo de profecía bíblica sobre el tema de Israel precisamente. Pero yo estoy consciente y claro que el pastor Abraham Peña fue claro, enfático, pero sobre todo sensato, correcto y puntual en lo que enseñó sobre profecía bíblica. Lo bueno es de que ustedes tienen base bíblica. Eso es lo que me alegra. Y me gusta venir a predicar a iglesias como esta, donde la gente sabe dónde está parada. Porque a los otros los tienen en Júpiter, en Saturno o en el Nirvana. Ese es el problema, los tienen entretenidos. Los tienen entretenidos jugando a la iglesita, como esos niños revoltosos y malcriados que les dan plastilina para que se distraigan. Así los tienen. Una verdadera iglesia hace crecer y madurar. Una falsa iglesia destruye, deforma y encima desvía. Mire, escuche, el problema pasa porque la economía del mundo está en crisis y se va a agudizar. El dólar va a caer. Estados Unidos está jugando como en el fútbol, mi amigo, minutos de descuento. Ese país, chao, se va a ir abajo. Se va a ir abajo. Y sabe, la Unión Europea se va a potenciar de aquí en breve. Ahora, en estos días ha surgido, y por favor prepárame el video del microchip, ha surgido una noticia impresionante. El gobierno de Barack Hussein Obama acaba de lanzar una ley. Nada sería que ahora Obama apoye a los homosexuales. No. Es que a los pobres yanquis siempre les pasa lo mismo. Como dijo Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Todo les pasa a estos tipos. Siempre salen víctimas de su propio invento. Ellos apoyaron a los talibanes y después los talibanes los tumbaron a ellos. Ellos apoyaron a Fidel Castro. Fidel llegó al poder y se les volteó. Ahora mire lo que les pasó. Los yanquis escogen a Obama, un musulmán, en la Casa Blanca. Y encima él decía que era cristiano y ahora dice, en nombre de Jesús, enseñó a amar al prójimo, dijo el otro día él. Por eso apoyo a los homosexuales, por amor a mi prójimo. Increíble declaración. Yo me pregunto, si George Washington o Abraham Lincoln estuvieran vivos, lo linchan. Porque esos hombres eran temerosos de Dios. Ahora escúcheme. Lo más curioso de esto es lo siguiente. Obama no soy el que ahora está apoyando al matrimonio homosexual para convertir a Estados Unidos en una verdadera Sodoma y Gomorra, por si ya fuera poco, sino que hoy en día ocurre esto. Obama plantea colocar un microchip para que toda persona a partir de octubre de 2013 tenga acceso a la salud. Yo quiero que por favor por unos minutos, obviamente no todo el video dura 7, basta con los 3 primeros minutos, vayamos a este video por favor, ayúdeme y vea la noticia por favor. La noticia es secular, no es cristiana, es noticia secular, véala. Bueno, lo que viene ahora tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos y con una nueva ley que entrará en vigencia en el año 2013 y se trata nada más y nada menos que de un chip. ¿Se acuerdan del hombre del chip? Nosotros nos reíamos que venía acá el hombre del chip. Bueno, el hombre del chip al final nos avisó lo que nos iba a pasar a todos. Obama aprobó la implantación de un microchip obligatorio en Estados Unidos que entrará en vigencia en el año 2013. Así que vamos a ver las imágenes que corresponden a lo que va a suceder y mientras tanto yo les voy leyendo la noticia que ya está en todos los portales de internet. La reforma sanitaria o reforma de salud que fue aprobada por el presidente Barack Obama ha establecido que dentro de unos 3 años la tecnología biométrica será la credencial de identificación para los pacientes que visiten y puedan ser atendidos en un centro de salud. O sea, si un paciente no tiene este microchip,
ningún centro de salud de los Estados Unidos lo va a atender. Según informes del gobierno de los Estados Unidos, esta ley entrará en vigor a partir de marzo-abril del año 2003. El exministro de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien colaboró con la administración de Bush y quien es el dueño de la compañía autora del sistema VeriChip, se comprometió a acelerar el proceso de identificación en las clases sociales de Norteamérica para comenzar a clasificar a cada ciudadano por chip. Bueno, las nuevas leyes que indican la implantación del microchip dicen que cada uno de estos chips va a tener, es un centro de información, como si fuera una mini computadora. ¿Qué tipo de datos va a tener este microchip? Datos de órdenes médicas del paciente, datos de consultas de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y el análisis de datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros electrónicos de salud y cualquier otra información que sea apropiada por el Ministerio. Cabe destacar que el microchip va a tener el tamaño de un grano de arroz, el cual puede ser implantado en la mano o en la frente del paciente, tal cual lo profetiza la Biblia en el Apocalipsis 14:9. Bueno, se podrán imaginar que cuando yo me enteré de esto, dije, no, hay que hacer una nota y avisarle a la gente, porque esto ya es ley, está en Estados Unidos, significa que la persona que no se deje implantar un chip en la mano o en la cabeza no va a poder ser atendido en centros de salud de Estados Unidos a partir de abril del 2013. Y esto es ley, ya no es profecía, ya no es me parece, me lo dijeron, esto es ley. Y se está, bueno, obviamente sale en todos los diarios de los Estados Unidos. A mí me pareció interesante que se empezara a hablar en la Argentina, porque obviamente cuando empieza allá después se traslada en todo el mundo, ¿no? Entonces, el microchip obligatorio en Estados Unidos para el 2013. Gracias, hasta ahí. Yo sé que viene una parte más en el video, pero por razón de tiempo no la puedo mostrar. Es la implantación del chip en México. En México la excusa para implantar el chip son los secuestros y la violencia. Y le tengo una mala noticia. Agárrese. El tercer país piloto para este proyecto es Colombia. Ya está aprobado. Es Colombia. Ya lo han dicho abiertamente. La excusa es la seguridad, el riesgo de secuestros. Están haciendo proyectos pilotos. Y ahora, yo quiero dar una explicación. Justamente, en estas semanas yo he recibido más de 600 correos electrónicos. Más de 600 correos, Pastor Abraham, de distintos países, y me han preguntado, doctor David Diamond, usted enseña profecía bíblica, ¿el chip de Obama es la marca de la bestia? Abiertamente le dije no, pero es un serio adelanto tecnológico, es una advertencia para la iglesia. Ahorita nuestros hermanos evangélicos de sana doctrina en Estados Unidos están aterrados, no saben si dejarse marcar o no. Es más, un reconocido predicador de sana doctrina en Estados Unidos dijo el otro día, prefiero la cárcel y la muerte que el chip. Ya lo dijo un predicador. Están aterrados nuestros hermanos evangélicos. Le puedo decir esto, lo terrible e impactante de esta noticia es que están usando como excusa la reforma al mecanismo de acceso a los sistemas de salud, algo que desde ya es demasiado delicado, porque involucra, escúcheme sencillamente, jugar con la vida de la persona. Si usted no tiene el chip, se muere, compadre, no le venden ni aspirina en la farmacia. Se murió. Se da cuenta, ya están jugando con la vida y la muerte con ese chip. Ahora, esto es solamente el proyecto para salud. Ahora escúcheme, ahora en Estados Unidos han lanzado un nuevo proyecto para profundizar. Quieren que a todo bebé, en cuanto nazca, se le implante el chip. Ya está el proyecto, hay que ver las noticias. El problema es de que mira mucha novela y no noticia, compadre. Ahora mire, esto es una advertencia muy seria que no podemos ni debemos pasar por alto. Nos confirma convincentemente que estamos al borde mismo del arrebatamiento de la iglesia y la manifestación pública del anticristo. ¿Qué dice Jesús de esto? Sencillo, Marcos 13:29. También vosotros, cuando veáis que todas estas cosas suceden, conoced que está cerca, a las puertas. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, o sea, de la iglesia, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga no os halle durmiendo espiritualmente. Yo os digo a ustedes, velad, estad atentos y orad en todo tiempo para escapar. Ahora escuchen, la Biblia es clara y contundente. La gente que reciba el microchip va a tener un serio problema, porque este microchip tiene componente químico. No solamente que tiene una antena capaz de captar audio, sonido, en pocas palabras van a escuchar hasta lo que tú hablas con eso, te van a convertir en un robot. No solamente te va a estar implantado en la mano derecha o en la frente, no, sino que tiene la capacidad de almacenar sonido, imagen, todo. En México, por ejemplo,
Dicen que se puede, si hay un secuestro, se activa inmediatamente el chip. Y los policías pueden escuchar y ubicar dónde está esa persona. Rastreo satelital, en pocas palabras. Rastreo satelital. Si ahora hasta los perros les están colocando. En muchos países. Artistas, cantantes famosos se han implantado el chip porque temen ser secuestrados. ¿Y cómo los van a ubicar? Con el chip. Recientemente en México se presentó un caso. Un general del ejército mexicano fue capturado por los narcos y se dieron cuenta que el hombre tenía implantado el chip. ¿Sabe qué hicieron? Le cortaron el brazo. Trozaron el cadáver. Y tiraron el brazo con el chip. Por otro lado, cuando los policías rastrearon por el chip el cadáver, solo encontraron el brazo, no encontraron el resto. ¿Te das cuenta? O sea, esta situación es seria. Ahora la pregunta es, si este chip contiene material químico tóxico, la pregunta es, ¿y qué pasa si con el uso se presenta algún desperfecto en el chip, un desperfecto de fábrica, y se derrama el componente químico con la sangre? Sencillamente, mi amigo, se va a cumplir lo que dice el Apocalipsis capítulo 16. También oí una voz del templo que decía: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Claro, sencillamente, mi amigo, la gente se va a podrir en vida, como Job, una llaga andando, cáncer y lepra. Y no solo eso, la Biblia no solo dice que esta gente que va a recibir el chip se va a podrir en vida, Dios nunca los perdonará. Apocalipsis 14, 8, 9, vea. Y si usted no trajo Biblia, siéntese al lado de un cristiano de verdad. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en la mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca en la frente o en la mano. Dios nunca los perdonará, porque habrán cometido lo que Marcos 3:29 llamó blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable, pacto con el mismo diablo. Nunca los perdonará, reos de juicio eterno. Cualquier blasfemia le será perdonado a los hijos de los hombres, cualquiera que sea, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y pactan con el anticristo con esta marca, Dios nunca los perdonará. No va a haber opción de perdón. Ahora, es claro esto, el número de su nombre. Vea Apocalipsis capítulo 13, el famoso pasaje bíblico. Apocalipsis capítulo 13, ¿encontraron? Estamos viendo delante de nosotros el cumplimiento de la palabra profética en nuestra propia nariz. Nosotros somos, mi amigo, una generación privilegiada, pero también gravemente damnificada, porque nos está tocando vivir la recta final. Estamos siendo testigos de todo lo profetizado. Como nunca antes, la tecnología, la ciencia, la industria y el ingenio humano puestos al servicio del mal. El hombre ha desarrollado mucho en los últimos 2 siglos intelectualmente, pero su corazón sigue tan podrido como siempre. Un chaparro espiritual, un petizo, un enano, aunque sea un gigante intelectual. Se le permitió, Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir espíritu, aliento a la imagen de la bestia. El anticristo aparentemente va a morir durante los días de la tribulación y van a clonar su cadáver, pero cadáver clonado no puede hablar por sí mismo. El falso profeta, que va a ser el compinche, el ayudante del anticristo, va a infundir espíritu para que ese cadáver o ese clonado o lo que sea hable. Y cuando hable, mire lo que hará: para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, todos, mire, si los yanquis están ahí, imagínense dónde era el resto, se les pusiera una marca, es decir, un chip, en la mano derecha o en la frente. Y miren las noticias lo que dice, que el chip justo va a la frente y a la mano, textual, y es noticia, eso ya no es profecía, dice la misma periodista. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, o sea que ni siquiera es el acceso a la salud, el comercio. Usted no va a poder comprar una Coca-Cola, hermano. El que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, 3 cosas. Ninguno pudiera comprar ni vender, sino aquel que tuviera la marca, es decir, el chip. 2, o el nombre de la bestia. Cuando dice el nombre, quiere decir nombre y apellido. O sea que los chips del anticristo van a ser un poco diferentes a estos, tal vez. ¿Sabe por qué? Porque van a tener grabado el nombre y el apellido del anticristo.
Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Muchos predicadores se han lanzado a dar suposiciones y a presentarlas como si fueran doctrina. Por ejemplo, dicen, el anticristo es Bill Gates, el anticristo es fulano de tal, mengano, perengano. Yo siempre le digo a la gente, mira, escúchame querido, todo predicador que te diga a vos quién es el anticristo, que te diga qué día y a qué hora es el arrebatamiento, porque si sabe uno tiene que saber lo otro. Ese es un falso profeta. ¿Usted quiere conocer al anticristo? Sencillo, mi amigo, quédese en la tribulación. ¿Dónde andaba? Ya, la marca, el nombre. Nadie sabe quién es el anticristo. Digamos que se llame Diablo Burcio Satandulfo, ya. Yo no sé quién sea, pero tenga por hecho que el anticristo ya se está frotando las manos, mi amiguito, porque el anticristo sabe que en cuanto el arrebatamiento ocurra, le llegó la hora de surgir. Y ya sabéis quién lo impide hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo con grandes señales y prodigios por obra del diablo. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7. Dice la Biblia textualmente que hay algo que impide que el anticristo surja. ¿Y sabe qué es lo que impide que el anticristo surja? Muchos han dicho que es el Espíritu Santo. No, mi amigo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va. Este es un error terrible. El Espíritu Santo no se puede ir porque está en todo lado, mi amigo. ¿Acaso no dice la Escritura en el Salmo 139? ¿Dónde huiré de tu Espíritu? Si subo al cielo, bajo a la tierra, voy para allá o por aquí, ahí está tu Espíritu. Dice. El Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo levanta a la iglesia y levanta a los muertos en Cristo y los sube al cielo en el arrebatamiento. Pero el Espíritu Santo, se tiene que quedar a respaldar a los 144,000 judíos. Los tiene que respaldar. Respalda a los 2 testigos, que serán Moshe y Eliahú, Elías y Moisés probablemente. Casi seguro que serán ellos 2. Es más, el Espíritu Santo ayudará a la conversión de millones de personas. La pregunta del millón: ¿habrá salvación luego del arrebatamiento? Claro que sí. Claro que habrá salvación, pero a precio de muerte. Ahora, ¿quién le va a dar la valentía para enfrentarse al anticristo si cuando un miserable falso profeta ahorita no se le enfrentan? Yo digo, siempre lo he dicho y me ratifico, como lo dije hoy en la primera conferencia, Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. De ovejas, no de burros. La Biblia dice en los Salmos, no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento. E Isaías dice, el buey conoce a su señor y el asno el pesebre, pero mi pueblo no entiende, es más burro que el burro. Ven que un predicador los está atracando, pacte con Dios, levanten las manos, este es un atraco, y los vacían. Y entonces, ay, es un siervo de Dios. No toquen al ungido. Ungido del diablo. Si fuera un ungido de Dios, predica la verdad. Yo les recomiendo, afuera tengo una serie de videos. Y tengo una prédica que se llama, escuche bien, Generación de Víboras, se la recomiendo. Ahí explico en detalle lo que significa la palabra juzgar. Y Dios no prohíbe juzgar, porque juzgar también significa discernir. Y el que no piensa está fregado. ¿Sabes dónde tienes que usar el cerebro más que todo? No en la calle, en la iglesia. Donde que no usas el discernimiento, te fregaste, compadre. Dios nos dio la Biblia, el Espíritu Santo y el cerebro para que ningún falso profeta te choree y encima te mande al infierno de Yapa. ¿Conocen la palabra Yapa, no? Pum, favorcito. No se dejen embaucar. Bueno, vuelvo al tema. Nadie sabe quién será el anticristo hasta que éste surja. Eso ténganlo claro. O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número humano y su número es 666. 666. El hombre queriendo ser Dios, el superhombre. El intelecto humano desarrollado hasta su máximo nivel, pero el pecado, el hombre de pecado, hijo de perdición, el pecado elevado a su última potencia. El mismo anticristo será homosexual. No se sorprendan. Salió una ley ahora en Colombia, me han dicho anoche, donde permiten a los homosexuales besarse en lugares públicos. Terrible. No se preocupen, no se sorprendan, mi amigo. Jesús dijo que la tierra estaría como los días de Sodoma y Gomorra antes de la venida del Hijo del Hombre. Poblado de homosexual y lesbiana, bisexuales, transexuales. Decadencia moral. Y eso es lo que se está viendo. Y no se preocupen, los homosexuales no solo van a ganar derechos, van a gobernar el mundo. El mismo anticristo será homosexual. Daniel 11:36. Del amor de las mujeres no hará caso, dice. Será homosexual, será un pervertido. ¿Usted qué cree que el hijo del diablo va a predicar santidad? Por favor. Los homosexuales van a gobernar el mundo. Es más, ya están gobernando hasta Chapinero.
Por si acaso, Chapinero es un barrio de Bogotá donde hay una alcaldesa lesbiana, para variar. Ahora mire lo que está pasando. Dice que el número de su nombre, curiosamente este número 666, es el código de enlace al internet. www. La W aparece en el siglo XIV en el idioma inglés. Y los británicos juntan la B chica más la I, que en números romanos es 6. Curiosamente el ensamble es el 666. Sin eso usted no entra al internet. Ahora no le estoy diciendo que no entre al internet. Más bien visite nuestra página www.historiadelfuturo.tv. Ese no es el problema. Pare de sufrir. Ahora escuche. Lo cierto es de que la profecía bíblica se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos y la situación se está agravando. Pero no solamente es esto. Si ya si la marca de la bestia ya está a punto de ser implementada, ya está siendo implementada en ciertos casos, ¿qué va a pasar en el Medio Oriente? Mire, como judío le puedo decir esto. Yo soy judío nacido en Bolivia, pero le puedo decir esto. Si no hay paz en Israel, no hay paz en el mundo. Téngalo por hecho. Y no va a haber paz en Israel todavía. El anticristo firmará un acuerdo de paz y seguridad por 7 años, pero a los 3 años y medio se rompe el acuerdo. La Biblia dice que hará un pacto con muchos, el anticristo. El anticristo surge a firmar el acuerdo de paz y seguridad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Israel? Nosotros tenemos un serio problema con nuestros vecinos. Son terribles. Hermanos, en Israel tenemos un serio inconveniente con los palestinos. Muchos se preguntan quiénes son los palestinos. ¿Son hijos de los filisteos? No, esa es una gran mentira de la historia. Los filisteos desaparecieron 300 años antes de Cristo. La palabra filisteos aparece desde el Génesis hasta Ezequiel. Pero cuando usted mira a los profetas posteriores a la deportación a Babilonia, el que lee entienda, el que escucha entienda, profetas como Zacarías, Miqueas, Sofonías, nunca hablan de los filisteos. La pregunta es ¿y por qué? ¿Y por qué el Nuevo Testamento nunca habla de ellos? Habla de samaritanos, de griegos, pero hasta de romanos, pero nunca habla de filisteos. Porque los filisteos desaparecieron en la época de Sennacherib o Salmanasar II. Él acabó con los filisteos. El mismo rey que deportó a las 10 tribus del norte, el mismo rey que acabó con mi pueblo, las 10 tribus del norte, las dispersó, acabó con los filisteos, los acabó. Jeremías 47:4 dice, desaparecerán los filisteos y no quedará ni uno solo, dice. Desaparecieron los filisteos. Esto pasa como en el Uruguay. Y un abrazo a nuestros hermanos en el Uruguay, que nos están viendo por el internet en Montevideo, Paysandú, Ciudad del Punta del Este y varias ciudades del Uruguay. Pronto estaremos predicando allá en Montevideo, entiendo que hace este fin de año ya. Ahora escúcheme esto, por favor. A los uruguayos les dicen charrúas, pero eso es una mentira, porque Uruguay es el único país de Latinoamérica que no tiene aborígenes ni indígenas. Los acabaron a todos. Ocupan la tierra de los charrúas y son 100% hijos de migrantes. Los llaman charrúas, pero no lo son. Aquí los llaman palestinos. ¿De dónde viene la palabra Palestina? Dos cosas. Los evangélicos cantan esta canción: en las calles de Palestina Cristo andaba. Mentira, Jesús nunca conoció Palestina. Jesús nació en lo que bíblicamente Mateo capítulo 2 llama la tierra de Israel. Así se llama, tierra de Israel. No se llama Palestina. Es más, la palabra Palestina no aparece ni en la Biblia ni en el Corán. Aparece en la historia secular y es una palabra que los romanos en el latín acuñaron. ¿Y de dónde viene la palabra Palestina entonces? Del monte Palatino, uno de los 7 montes de Roma. Y 2, derivado de la palabra filisteo, derivado. Pero en honor a la verdad, Jesucristo nació en Belén de Judea y hoy en día Belén está en manos de los palestinos. Le voy a contar un chiste, una anécdota. Y esto ocurrió en las Naciones Unidas hace poco tiempo. ¿Quiere que le cuente? Escuche esto. El representante de Israel ante la ONU hizo esto: antes de comenzar mi discurso, quiero contarles algo sobre Moisés. ¿Todos conocen a Moisés? Sí, señor. Cuando Moisés golpeó la roca y de ella salió agua, pensó Moisés: qué buena oportunidad es esta para darme un baño en medio del desierto. Se quitó la ropa, dejó sus sandalias junto a la roca y entró al agua y se bañó Moisés.
Cuando acabó del baño, de ducharse, salió para vestirse y su ropa no estaba allí. Y halló que los palestinos se la habían robado. Ese momento se levantó el representante de los palestinos ante la ONU y dijo esto: ¿qué dice usted si los palestinos no estábamos ese momento ahí? Entonces el representante de Israel dijo: muy bien, ustedes nunca estuvieron ahí. La tierra es nuestra, no de ustedes, pues. ¿De dónde habrán salido? Bueno, ¿quiénes son los palestinos de hoy? El otro día, el líder de Hamas, el grupo terrorista que está en la franja de Gaza, dice: nosotros los palestinos somos hijos de árabes y de jordanos y egipcios. Textual, son ellos. Si los filisteos desaparecieron 300 años antes de Cristo, y ni en el Nuevo Testamento nunca habla de los filisteos, porque ya no habían. Jesús nunca se encontró un descendiente de Goliat por ahí, ninguno. Entonces, ¿de dónde salen estos? Sencillo, mi amigo, son una invención de los árabes. Los árabes no son tontos. Ellos dijeron: vamos a crear un pueblo, y ese pueblo le quita la tierra a los judíos. Listo, se inventaron un pueblo. Y le voy a dar un dato interesante. Un dato más, escuche. Yoshiro Shagamori, ya este nombre había sido japonés, qué difícil pronunciar. Yo la única palabra que puedo pronunciar en japonés es suegra. Linchenla. Bueno, lo decimos. Bueno, a Dios gracias, yo no tengo suegra. Y la que quiera ser mi suegra, sencillo, que su hija ayune 40 días y usted 80. No, tranquilo, tan barato no soy, ¿viste? Pero la suegra se va a morir a los 80 días de ayuno. Amén, ella se va con Dios, yo con la hija, todos felices. Le hago un favor. Mentira. Que viva la suegra, pero lejos. Ah, mentira. Para de sufrir. Escucha. Mire, esto es real. Escuche esto. Un ciudadano japonés mandó una carta a un periódico de Tokio y dice esto: si ustedes están tan seguros que Palestina es un país fundado hace muchos siglos en el Medio Oriente y durante muchas generaciones, quiero que me respondan a las siguientes preguntas, por favor, porque busqué información y no la encuentro. Mire, este hombre es un sencillo ciudadano japonés. Pregunta: ¿cuándo Palestina fue fundada y por quién? ¿Cuáles eran sus fronteras? ¿Cuál era su capital? ¿Cuáles eran sus grandes ciudades? ¿Cuál era la base de su economía? ¿Cuál era la forma de su gobierno? Por lo menos pueden citarme a un líder palestino fuera de Arafat. ¿Palestina fue reconocida alguna vez por país por algunas otras naciones del mundo en aquel entonces? ¿Cuál era la lengua hablada en Palestina? ¿Qué religión prevalecía en Palestina hace muchos siglos atrás, antes del Islam? ¿Cuál era el nombre de su moneda? Nunca respondieron, porque no existe respuesta para eso. No la hay, mi amigo. Los palestinos surgen después de la guerra del 67, cuando Israel recupera Jerusalén y se cumplen las palabras dichas por Jesucristo en Lucas 21:20, que Jerusalén sería pisoteada por los paganos hasta que los tiempos de los paganos o gentiles se terminaran. Y Jerusalén regresó a manos judías el 6 de junio de 1967, cuando ganamos la guerra de los 6 días. Ese momento Jerusalén vuelve a manos de los judíos. Ahí es donde aparecen los famosos palestinos en escena. A la tierra la llamaron Palestina los romanos, pero ni los árabes ni los judíos la llamamos así. Y ahí se inventan el nombre Palestina. Yo por eso les recomiendo leer este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida. Ahora la pregunta es: ¿qué van a hacer los árabes? ¿Qué dice la Biblia de los árabes? Yo le invito a leer Génesis capítulo 16. Le voy a dar un versículo. ¿Qué dice la Biblia de los árabes? Y luego voy a hablar acerca de Irán e Israel, porque tengo algunos puntos más que tocar. Yo sé que este tema tal vez no lo alcance a desarrollar a plenitud, porque es un tema bastante extenso y el tiempo es cortico. ¿Encontraron Génesis 16? ¿Sí? Yo no. Esperen un rato. Ya. Génesis capítulo 16. Están hablando el Señor, el ángel del Señor, con la mamá de los árabes. ¿Quién era la mamá de los árabes? Ismael. ¿Quién era la mamá de Ismael? Agar, la egipcia. O sea, que los árabes son hijos de madre egipcia y padre arameo. O sea, Abraham era arameo, sumerio o acadio, de esa región de la Mesopotamia, y la madre era egipcia. O sea, los egipcios existen desde antes de los árabes. Ya.
Le dijo el ángel del Señor: volvé a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. La palabra sumiso significa Islam, sometido a. Ya, le dijo también el ángel del Eterno: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Eterno: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Ishmael. Escucha a Dios, Dios escucha, porque el Eterno ha escuchado tu aflicción. Ahora sí, fíjese el verso 12. Y él será hombre manso, humilde, chévere, cuate, parcero. ¿Qué dice? Fiero, deténgase. La palabra en hebreo antiguo para fiero es jamás, que significa sanguinario, cruel, violento, asesino, derramador de sangre y rebelde. Jamás. O sea que si usted quiere entender el conflicto del Oriente Medio, váyase al Génesis, mi amigo. Increíble. La palabra jamás aparece ahí, en el mismísimo idioma original, describiendo el carácter de la nación árabe. Fiero, como salvaje, mire cómo lo tradujeron: salvaje, indomable, violento, cruel, asesino, derramador de sangre, asno montés, rebelde. Increíble, mire cómo no es el hombre, es Dios en la misma Biblia que los describe a los árabes como un pueblo salvaje. Su mano será contra todos, para robar y para golpear, dice Rashi, el comentador judío del siglo XVII. Y la mano de todos contra él, y aquí hay un problema de traducción: delante de todos sus hermanos habitará. En el hebreo no dice delante de, dice en oposición a, o sea, en contra de sus hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos de Ismael? Nosotros los judíos. Guerra. Guerra. Ahora mire qué es lo que ha pasado. Por más de 4000 años vivimos en guerra contra los árabes y son nuestros hermanos. Bueno, en la guerra, en la Biblia, peleas entre hermanos, Caín y Abel, Jacob y Esaú, Ismael e Isaac. Terrible. Ahora miren, este pueblo ismaelita es el pueblo árabe de hoy, pero hay un pueblo que es diferente al pueblo árabe. Diferente, no es el mismo. ¿Quiénes? Los famosos Farsim. ¿Quiénes son los Farsim? Los persas. ¿Quiénes son los persas? Los habitantes del Golfo Pérsico, Shah del Arab en árabe. La palabra Mesopotamia proviene de dos palabras griegas, mesopotamos, que significan meseta entre dos ríos. ¿Cuáles son los dos ríos? El Tigris y el Éufrates. ¿Dónde estaban esos? En el huerto del Edén. Génesis 2:10, habían 4 ríos. Uno era el Hiddekel, hoy llamado Tigris, y el otro es el Éufrates, que se sigue llamando así. Y ahí está un pueblo llamado Irán. Antes se le llamó República de Persia. Luego de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini se llamó República Islámica de Irán. Antes se la llamaba Persia. Este país, Irán, tiene 80 millones de habitantes, el doble de Colombia, 80 millones de habitantes. Y hoy en día el presidente de Irán se ha levantado ante el mundo a decir que Israel debe ser borrado del mapa. Hace pocos días atrás el presidente de Irán dijo que Israel es un cáncer maligno que pronto tendrá que ser extirpado. Bueno, no es el primer loco que en la historia quiere acabar con los judíos. No. Primero fueron los amalecitas cuando salimos de Egipto, cuando Moisés levantaba las manos y ganábamos la guerra, las bajaba y la perdíamos. Luego vino Faraón en Egipto, que quiso matar a todos los niños a la hora de nacer. Luego vinieron Amán el perverso en la época de la reina Esther. Posteriormente apareció Antíoco Epifanes en la época de los macabeos. Luego vinieron los romanos. Posteriormente vinieron la Inquisición. Luego vino los rusos con los pogroms, Stalin y compañía. Luego vino Adolfo Hitler. Luego vino un personaje vecino de acá, Hugo Rafael Chávez Frías. Escuche por favor lo que dijo Chávez. Por favor, ponme el audio. Escuche lo que dijo. Hace un año atrás. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Maldigo a Israel desde el fondo de mis vísceras y de mis entrañas. ¿Y dónde tiene el cáncer? En las vísceras.
Es que de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Ahí tiene. Ahí lo tiene Chávez. Un año después, Chávez no es ni la sombra del día en que estaba declarando eso. ¿Se da cuenta? Maldecir a Israel es maldecirse a uno mismo. Porque cuando tú maldices a un pueblo, maldices al rey de ese pueblo. Y el rey de Israel es Dios, mi amigo. Maldice a Dios. ¿Qué quiere el tipo? ¿Qué quiere el loco, viste? Si acaso no leyó este tipo, la Biblia dice: maldeciré al que te maldiga, bendeciré al que te bendiga. Y la Biblia dice: si el día que el sol deje de brillar de día y la luna y las estrellas en la noche, ese día dejará de ser nación Israel delante de mí eternamente, dice Dios, en Jeremías 31:35. O sea, más fácil es bajar el sol a pedradas que hacer desaparecer a Israel. No van a poder. Pero este Chávez y su compadre, el presidente de Irán, creen que van a hacer desaparecer a Israel. No se preocupen. Faraón quedó su ejército hundido en el mar. No se preocupen. Amén. Ahí quedaron, en la historia. Todos los imperios grandes de la historia nos vieron a los judíos como cucarachas y pensaron que nos podían aplastar. Pero qué raro. Israel tiene 5.772 años de existencia. 5.772 años de existencia. ¿Y esos pueblos dónde están hoy en día? ¿Egipto qué es? Kefren, Keops y Miquerinos, 3 pirámides y una esfinge. ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están los amalecitas? Desaparecieron. ¿Dónde está Nabucodonosor y los jardines colgantes bellos de Babilonia? Historia. ¿Dónde están los griegos y su intelecto y su mitología? Perdidos. Puras ruinas en Atenas y algunas ciudades griegas. Eso nomás quedó de historia para que sepan que existieron. ¿Dónde quedó la poderosa España con su Inquisición? Acabada y hundida. ¿Dónde quedó la Unión Soviética y su matanza de judíos? Con un imperio dividido. La Unión Soviética se dividió. ¿Dónde quedó la poderosa Alemania de Hitler? Dividida en Alemania de Oriente y Occidente, y ahora se reunifican para levantar al anticristo. ¿Dónde va a quedar Irán? Salud. No, sí, mejor dicho. Es estornuda y me da lugar a un mate. Yerba mate Palermo, que me tenés con hambre y enfermo, Ustedes toman tintico, pues, mijo. Es un mate. Y este es cuerno de vaca, por si acaso. Ya escuchen, ¿qué es esto? Cuerno de vaca se llama. Ahora escúchame, mira lo que está pasando. O sea, el problema es serio con Irán. Yo escribí en mi libro eso, precisamente lo que se viene con Irán. Es que, hermano, si hay algo que los judíos tenemos claro, es nuestra historia escrita de antemano. Usted no sabe lo que va a pasar con Colombia de aquí a 10 años. Nosotros sabemos lo que va a pasar con Israel de aquí a 1000, porque ya está escrito. Ese es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Ahora, Israel va a vivir un tiempo de tribulación terrible, sí, pero antes de iniciar la tribulación se dará a luz una guerra impresionante. Yo quiero que por favor, por unos 4 minutos, vea un documental. ¿Por qué el presidente de Irán quiere acabar con Israel? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué lo motiva a él? Escuche esto. Los musulmanes son 1.200 millones en el mundo. 1.200 millones de musulmanes hay en el mundo y se siguen multiplicando. Ahí está para que vea, Estos predicadores que se declaran apóstoles dicen que están conquistando las naciones. Qué chistoso, hay más musulmanes que cristianos cada día. ¿De qué conquista hablan? Payasos, mentirosos. Si ellos quieren conquistar las naciones, ¿por qué no empiezan conquistando a los terroristas del Hamas o del Al-Qaeda? A ver cómo les va a los apóstoles. Yo quisiera que los apóstoles de Bogotá vayan a predicarle a Al-Qaeda, a ver cómo les va, a ver si van a poder entrar con guardaespaldas a Afganistán. Vayan, prediquen a ellos. ¿Quieren conquistar las naciones? Empiecen con los judíos y con los musulmanes, a ver cómo les va. A ver cómo les va, payasos esos. Se autodeclaran apóstoles, sí, pero no son apóstoles, son apóstatas. Y no se los llama predicadores, se les llama choros, digo ladrones. Ahora mire, escuche. Los musulmanes, 1.200 millones de musulmanes, ¿sabía que ellos también esperan un Mesías? Esperan lo que se llama en la teología islámica
el Mahdi. Ahora, dicen los islámicos que el Mahdi no aparecerá mientras Israel no sea destruido. 2, tiene que haber una guerra en Medio Oriente, protagonizada por un rey que prepara la llegada del Mahdi. Y curiosamente el presidente de Irán, Ahmadinejad, se cree ese profeta que preparará la llegada del Mahdi. Por eso quiere acabar con Israel y Estados Unidos. Por eso los iraníes llaman a Israel Satanás y a Estados Unidos lo llaman el gran Satanás. Para ellos Satanás es un país, no el diablo. Vea por favor este documental de 4 minutos hecho por la televisión y va a entender un poco mejor el pensamiento de los iraníes. Vea por favor y luego me va a servir de piso para la explicación. Nueva evidencia surge en el sentido de que el gobierno iraní ve la inestabilidad actual en el Medio Oriente como una señal de que el Mahdi o el Mesías islámico está a punto de aparecer. CBN News obtuvo un video exclusivo producido por el régimen iraní que dice que todas las señales se están acomodando y que Irán pronto ayudará a que el mundo entre en el fin de los tiempos. Eric Stakelbeck reporta desde Washington. Los movimientos revolucionarios que se apoderan del Medio Oriente han creado incertidumbre en toda la región. Pero a los ojos del régimen iraní, el caos es una prueba de que su victoria final está cerca. CBN News ha obtenido una copia exclusiva de un video de propaganda que supuestamente ha sido aprobado en los niveles más altos del gobierno iraní. Se llama La venida está cerca y describe los eventos actuales en el Medio Oriente como un preludio de la llegada del mítico 12º imam o Mahdi, la figura mesiánica que las escrituras islámicas dicen que conducirá a los ejércitos del Islam a la victoria sobre los no musulmanes en los últimos días. Este video fue producido por un grupo llamado Los Conductores de la Venida en conexión con la fuerza paramilitar iraní y en colaboración con la oficina del presidente de Irán. Reza Khalili es un nombre ficticio para este ex miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien compartió el video con CBN News. Khalili trabajó como un doble agente para la CIA adentro del régimen iraní. Escondemos su rostro y distorsionamos su voz por su seguridad. Hace poco la oficina presidencial proyectó esta película con mucha emoción de los clérigos. La audiencia meta son los musulmanes en el Medio Oriente y el mundo. El video afirma que Irán está destinado a levantarse como una gran potencia en los últimos días para derrotar a Estados Unidos e Israel y anunciar el regreso del Mahdi. Pone en claro que los iraníes creen que ese tiempo se está acercando. El video dice que la invasión estadounidense a Irak fue anunciada por las escrituras islámicas y que el Mahdi gobernará al mundo en un día cercano desde Irak. La agitación actual en otros países del Oriente Medio como Yemen y Egipto, incluyendo el levantamiento de la Hermandad Musulmana, también se analizan como señales proféticas de que el Mahdi está cerca. Así también la mala salud actual del rey de Arabia Saudita, un rival iraní. El líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, y Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, son aclamados como jugadores fundamentales del fin de los tiempos, cuyos ascensos fueron predichos en las escrituras islámicas. Lo mismo ocurre con el presidente Mahmoud Ahmadinejad, quien según el video conquistará Jerusalén antes de la venida del Mahdi. Joel Rosenberg, experto en el Medio Oriente, es autor del libro El 12º Imam. Creo que es un desarrollo muy grave. Ofrece una ventana al pensamiento del liderazgo iraní. Ellos creen que el tiempo de guerra contra Israel puede ser incluso antes de lo que muchos imaginaron. Khalili dice que el video pronto será distribuido por el régimen iraní por todo el Medio Oriente. Explicó que su objetivo es instigar a más levantamientos en los países árabes. Eric Stakelbeck, CBN News. ¿Qué tal esa? O sea, el presidente de Irán se cree un profeta. Él no se cree presidente de Irán, se cree precursor del Mahdi. Él siente que lo que está haciendo es cumplir la voluntad de su Dios, Alá. Aclaro,
¿Alá es el Dios de la Biblia? No, no es el mismo Dios. En mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida, en este libro amarillo, explico claramente que Alá es el Dios de la luna. En la mitología preislámica, ¿qué quiero decir con preislámica? Antes que Mahoma nazca, los beduinos árabes adoraban varios dioses. No se olvide usted que los árabes son hijos de madre egipcia llamada Agar, y los egipcios siempre fueron idólatras y politeístas, adoraban varios dioses, pero hasta los tuétanos. Y los árabes hicieron del dios de la luna su principal dios. En mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida tomo como referencia justamente esto, escuche. Enciclopedia del Islam dice lo siguiente: Alá, página 173, era conocido por los ismaelitas o árabes y era una de las deidades de la Meca y corresponde al babilónico Beel, Baal o Belzebub, es el mismo. Y lo dice la misma enciclopedia del Islam, no lo dice cualquier libro de historia, la misma enciclopedia de ellos. Dice, la adoración a Alá como la adoración al dios Baal eran dos religiones ancestrales que tenían que ver con la adoración del sol, que era vista como diosa, la luna como el dios macho y las estrellas como hijos. Claro, en la cosmovisión occidental o andina es el Inti, el sol, el macho y la luna la hembra. Pero para el mundo del Medio Oriente es al revés. ¿Por qué surge esta diferencia? Sencillo. Para los judíos y los árabes, nuestro día comienza con la salida de la luna, no con la aparición del sol. Los judíos comenzamos el día a las 6 de la tarde con la aparición de la luna. Por eso la Biblia dice fue la tarde y la mañana, no dice la mañana y la tarde. O sea, el astro que rige el horario no es el sol, sino la luna. Y de eso los musulmanes hicieron un dios, ¿me dejo entender? Por eso usted va a ver en los países musulmanes, en las banderas de los países islámicos, casi siempre todos tienen la luna en, que se llama cuarto menguante. No, no es media luna, es creciente, cuarto creciente. Ese es el dios de ellos, la luna. Por eso usted va a ver que el templo judío tiene la estrella de David o las piedras. La iglesia católica tiene una cruz, pero mire lo que tienen las mezquitas árabes en el minarete, la luna. Ese es su Dios, Alá, el Dios de la luna. Su libro es el Corán, escrito 600 años después de la Biblia, por Mahoma, pero curiosamente Mahoma era analfabeto. La pregunta es ¿cómo escribía? Ese tremendo problema. Y es más, un dato interesante de Mahoma. Mahoma, este cuate era terrible. Este Mahoma era politeísta. Escuche, voy a leer un poquito de la página 178 de mi libro. ¿Quién era Mahoma? Llamado Mohamed. Mohamed, cuando era muy joven, fue cuidado por una mujer beduina que se llamaba Halima. En su tercer y cuarto año de vida, el niño sufría terribles ataques, lo cual hizo pensar a Halima que el niño estaba poseído por demonios. Dice que cuando Mahoma estaba ya de mayor, recibiendo alguna revelación de su Dios Alá, caía al suelo, su cuerpo se estremecía, sus ojos se le volteaban y sudaba profusamente y le cubrían con mantas mientras esto tenía lugar. A mí me suena muy familiar. Caen al piso y se revuelcan como zancudo fumigado. Terrible, patalean. Y yo quiero dejar una cosa clara. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, creo en el don de lenguas y creo que están vigentes. Yo creo que una persona puede caer postrada ante Dios. Dice que Abraham inclinó su rostro en tierra, que la nación de Israel en el Sinaí, un día como hoy, cuando el Señor descendió al Sinaí, no podían ni mirar. La adoración y la postración es un acto voluntario. En el Apocalipsis dice que los ancianos dejan sus coronas a un lado y se postran delante del que vive por los siglos. Pero no es que salen a patalear como zancudo fumigado y Rambo saca la bazuca, salta a la baranda, bunga bunga raba raba. O sea, naranjas verdes, pues, compadre. Y la Biblia dice que se haga todo decentemente y en orden, porque si entra algún incrédulo o indocto dirán que están locos. ¿Usted qué cree que el Espíritu Santo? Por favor, habla serio. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Ahora mire, Mahoma, por eso decía, mire, caen profusamente, se revuelcan, patalean, y ahora se inventaron el espíritu de borrachera de Pentecostés, cuando el mismo Pedro dice que se paró y dijo: varones de Israel, estos hombres no están ebrios como vosotros pensáis.
Cuando dice que la gente decía, estos están burlándose, están borrachos, dice, se burlaban, Hechos de los Apóstoles 2. O sea, en Pentecostés nunca hubo borrachera del Espíritu. Si usted viene de una iglesia donde le dijeron, como Cash Luna, que lo que hubo una borrachera del Espíritu en Pentecostés, usted nunca leyó la Biblia. La borrachera en la Biblia siempre está ligada con la carne, no con el Espíritu. Dice que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, estaban unánimes orando. La multitud atónita, escuchando cómo hablaban en lenguas y alababan a Dios. Y los otros decían, burlándose, estos están borrachos. Vea, borrachos. O sea, los burladores dicen que el Espíritu Santo causa borrachera. Eso pasó hace más de 2000 años y sigue pasando hoy. Estos predicadores que dicen borrachera del Espíritu. ¿Qué borrachera del Espíritu? Están endemoniados. El Espíritu Santo nos llena. Sed llenos del Espíritu, no dice borrachos. No es que leen, compadre. Esos panas lo que leen es Condorito, no Biblia. Ahora otro detalle, Mahoma, escuche esto. Mahoma era polígamo. ¿Qué quiere decir eso? Tenía muchas esposas. 15 esposas tuvo. 15 suegras, compadre. Dios mío. Una terrible. Ya parece. Pero mire. No, pero curiosamente el pata enseñó que todo musulmán solo debe tener 4. O sea que él tuvo un equipo de fútbol más, 11. Uy, mire, él tenía 15, los otros 4. Diferencia 11, todo un equipo de fútbol. Ahora escuchen, no, pero lo más terrible es esto. Mahoma llegó a casarse con su propia nuera. Le quitó la esposa al hijo. Y la Biblia dice en Levítico 18:15, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer de tu hijo es. Abominación es para el Señor. Y nada sería eso. Mahoma llegó a casarse con una niña de 9 años. Ahora puede entender por qué en los países musulmanes, no sé si usted vio ese correo electrónico que giró por varios países, donde se ve a los musulmanes agarrados de la mano de niñas, y no las están llevando a la primera comunión, compadre, la están llevando a la cama, porque para ellos eso es válido. Si su profeta lo hizo, ¿por qué no lo harán ellos? Terrible. Y ellos ahora están practicando otro pilar, la yihad, la guerra santa, matar en nombre de Alá. Pero voy al tema de Irán. El presidente de Irán, acabamos de ver, cree que está cumpliendo un deber supremo. Dice que conquistará Jerusalén para dar paso a la llegada del Mahdi. Ahora puede entender por qué este tipo loco está obsesionado con acabar con Israel. Dice, Israel debe ser borrado del mapa. Lo dijo el 26 de octubre del año, a ver, aquí está, 2005. Lo declaró. Israel debe ser borrado del mapa. La pregunta es, ¿en algún lugar de la Biblia está descrito Ahmadinejad y una posible invasión islámica contra Israel? Sí, señores, rapidito, todos al Salmo 83. Salmo 83. Versículo 1, ¿encontraron? Ya no dicen sí, porque saben que siempre les digo no. Salmo 83, verso 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te odian alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Es que claro, Irán está manejando algo secreto con Irán y otros países aliados más. Y han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho, ay, mire textual, mire, la Biblia es la palabra de Dios, mire cuán detallada. Venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Aquí acaso no es lo que quiere el presidente de Irán? Precisamente eso es lo que quiere. Israel debe ser borrado del mapa. Y el Salmo 83 dice que Israel desaparezca. Eso es lo que quieren ellos. Ahora mire quiénes se unen. Se confabulan de corazón y contra ti han hecho una alianza. Las tiendas de los edomitas, los occidentales, algunos países de occidente, descendientes de Esaú o Edom. Los ismaelitas, los árabes. Moab, Jordania. Agar, Egipto. Jebal, Líbano, donde está el grupo Hezbollah, terroristas de Hezbollah, con Hassan Nasrallah a la cabeza. Amón, que es Siria. Amalek. Ahora usted ve, pero hermano, usted acaba de decir que Amalek desapareció. Sí, Amalek físicamente desapareció. Los amalecitas, los que, ¿se acuerdan lo que les dije? Moisés levantaba las manos, ganaban, bajaba las manos, perdían. Ya. Amalek hoy en día ya no es un pueblo, es un espíritu. ¿Y sabe cómo se llama ese espíritu? Antisemitismo, judeofobia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Toda persona
que siente desprecio, rechazo, animadversión, odio contra los judíos y se dice cristiano, escúcheme bien, usted está en pecado. El odio contra Israel y los judíos no es ignorancia, se llama pecado y rebelión contra Dios. Porque el mismo Dios de Israel es el Dios que te salvó, compadre. ¿Cómo puedes irte en contra del Dios que te salva? La salvación viene de los judíos, porque no me avergüenzo del evangelio, el cual es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, punto y coma, al judío primeramente. ¿Cómo se pueden estrellar contra Israel y contra el Dios de Israel y después ustedes leen la Biblia de que los judíos mismos escribieron? Discúlpeme, no se puede. ¿Sabía usted que dentro de la iglesia existen antisemitas? Existe cantidad de gente, es más, que a mí me atacan por internet y me dicen que yo estoy judaizando a la iglesia. ¿Por qué? Porque me coloco la kipá en la cabeza por respeto a mi Dios. Si Dios mismo dijo que el judío se cubra la cabeza, ¿por qué lo voy a hacer? Usted también se coloca su poncho colombiano, compadre, y ¿quién le dice nada? Usted se siente orgulloso y feliz de ser colombiano, yo de ser judío y de ser boliviano, pero no de Evo Morales. ¿No ve? Judaizar a la iglesia es que yo le diga, circuncídense, guarden el sábado, celebren las fiestas, hablen en hebreo, no digan Jesús, solo digan Yeshua, como están diciendo algunas sectas pseudojudías. Eso es judaizar. Y yo no estoy judaizando, yo estoy en mi lugar, porque todo olivo natural regresa a su olivo cuando Dios lo reinjerta. Sencillo, compadre. Hay que leer la Biblia. Los judíos tenemos derecho a la salvación. Es más, Jesús es judío, es el rey de los judíos, compadre. Yo no estoy siguiendo a Buda, a Krishna, sigo a otro judío llamado Yeshua, el Mesías de mi pueblo, el Dios de Israel, el Dios de mis padres. Sé que es complicación, hermano, que es complicadera. Ahora bueno, esos cuates que dejen de... Se vayan nomás para allá. Amalek es el espíritu de odio contra los judíos que tiene el mundo y muchos en la iglesia, desgraciadamente. Los filisteos, habitantes de Tiro en el Líbano, y el asirio se ha juntado con ellos. Siria. Ahora, ¿quién me meto a hablar de esto? Siria. ¿Qué está pasando en Siria? Esto es impresionante. Siria está viviendo prácticamente una guerra civil. Nadie puede frenar la matanza. Ayer, solo ayer, murieron 120 personas masacradas por su propio presidente. Ya va en 10.000 a 12.000 personas la cantidad de muertos y desaparecidos en estos 3 meses en Siria. Si ustedes miran la noticia, Siria ahorita está en convulsión. Nadie logra parar la masacre. La pregunta es, ¿qué está pasando? Sencillamente, mi amigo, se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que primero va a haber guerra en Siria y luego viene la guerra con Irán. ¿Dónde lo dice? Página 225 de mi libro. Siria. ¿Quiénes son los sirios? Son descendientes de Ud. ¿Y quién es Ud? Descendientes, primos, hermanos de Noé. A ver, Abraham tuvo un hermano que se llamó Nacor. Le voy a contar rapidito la historia por razón de tiempo. Abraham es hijo de, en hebreo, Teraj, en español, Taré. Taré se llamaba el papá de Abraham. Ya, ese Taré tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamó Nacor. Nacor es el padre de los sirios. Es un pueblo muy antiguo. Y la palabra Siria proviene de la palabra Seirios, que significa cruel o envidioso. Es que en la Biblia hasta los nombres tienen significado. ¿Sabía usted que la palabra Dalila significa mujer flaca y débil? Tumba Sansón. Increíble. Increíble. Ahora escuche. Este cuate, este parcero, es el padre de los sirios. Ahora, ¿qué va a pasar con Siria? Todos a Isaías capítulo 17, verso 1. No, vamos a Jeremías 49, un cachito. Jeremías 49. Primero a Jeremías, luego les digo qué pasa con Siria. Jeremías 49, 23. ¿Encontraron? ¿Aló? Ya le dije, el que no trajo Biblia, siéntese al lado de un cristiano de verdad. Imagínate, hay hermanos que vienen a la iglesia sin Biblia, quieren jugar fútbol sin pelota. Estos cuates, oye. Imagínate llegar al estadio y no hay pelota para jugar, ¿de qué le sirve? Jeremías capítulo 49, verso 23. Acerca de Damasco, la capital de Siria, se confundieron Hamad y Arfat, 2 ciudades, porque se oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para escapar y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como dolor de mujer embarazada.
como dejaron la ciudad alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho el Señor. Y haré encender fuego en el muro de Damasco. ¿Y acaso no es eso lo que está pasando en Siria hoy en día? Tremenda guerra civil, más de 10.000 muertos, masacrados por su propio gobierno. Y las Naciones Unidas no pueden frenar. No pueden frenar la masacre. Y está peligroso. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere el presidente de Siria? Es aliado del presidente de Irán y quiere acabar con Israel. Ahora el problema es este: los rusos se metieron a defender a Siria. Por eso es de que Estados Unidos no puede hacer nada, porque los rusos dicen, si ustedes tocan a los sirios, se las van a ver conmigo. ¿Por qué? Porque el ejército sirio está armado con todo el material bélico que le dio Rusia. Rusia apoya a Siria. Es su aliado más cercano. Entonces, no pueden evitar la masacre. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? Siria se va a unir con Irán para atacar a Israel. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a estallar, todo indica, un material atómico en Siria. Vea Isaías 17. Mire lo que va a pasar con Siria de aquí a poco. Y luego hablo acerca de Irán. Isaías 17, verso 1. Mire lo que está a punto de pasar. Este es solo el preámbulo. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de escombros. Vea usted, eso es lo que va a pasar. Damasco, la capital de Siria, va a desaparecer. Y Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo. Acuérdese que Saulo de Tarso estaba yendo a Damasco cuando el Señor se le apareció. Ahora, ¿qué va a pasar con Irán? Ese es el problema. ¿Qué va a pasar con Irán? Jeremías 49. Yo les recomiendo el libro Jerusalén, pero sobre todo el libro Historia del Futuro. Les recomiendo este libro. ¿Qué temas tengo aquí? Diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, sellos, copas, trompetas, anticristo, falso profeta, los dos testigos, la mujer y el dragón, los 144.000, el anticristo, el falso profeta, la marca de la bestia, el fin del mundo, el juicio final, vida después de la muerte, diferencias entre infierno y Seol. Tantas cosas que, entre infierno y lago de fuego. Todos estos temas de la profecía bíblica están sintetizados en este libro Historia del Futuro, que se los recomiendo, va a ser de gran utilidad para ustedes. Y para nuestros hermanos en Chile, el material ya espero esté llegando ya en estas horas a Chile para las conferencias que desarrollaremos en Chile. Y en el mes de agosto a nuestros hermanos en Perú arrancamos las campañas en Ayacucho, Chimbote, Pisco y Lima. Y nuestros hermanos en Centroamérica, Dios mediante, para el mes de noviembre en Honduras nuevamente, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, y también estaremos nuevamente en Salvador, Nicaragua, y Dios mediante en Huehuetenango, en Guatemala. Qué nombre más raro, Huehuetenango. O sea, ¿qué se les llamará a los habitantes de Huehuetenango? No sé, ya como el de Jaimito el Cartero, Tangamandapio. Una cosa más rara es Huehuetenango. ¿Qué? Difícil, ¿cómo? Trabalenguas eso. Ya. Jeremías capítulo 49. ¿Encontraron nuevamente Jeremías 49? Jeremías 49. Jeremías. Gran concurso de músicos cristianos. Y el ganador es Jeremías y sus lamentaciones. Premiación. Terrible. Ya, Jeremías 49. ¿Encontró? Verso 34. Palabra del Eterno que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. ¿Quién es Elam? El antiguo nombre de Irán, el primer nombre que tuvo en la historia. Elam, es lo mismo. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. Verso 35. Así ha dicho el Eterno Dios de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Cuando usted quiebra el arco, ¿qué pasa con la flecha? ¿Lo mató a usted? En pocas palabras, que le salga el tiro por la culata. Sencillo, mi amigo. ¿Cuál es la potencia y el arco y el misil que tiene preparado Irán? Armamento nuclear, y el arco se les caerá. Obama no quiere que Israel ataque a Irán. Obama no quiere la guerra. Pero como los judíos no tenemos por qué pedirles permiso a los yanquis, actuaremos. Si Israel se cruza de brazos hoy, mañana nos hacen desaparecer. Escuche bien. Los judíos somos el 0.5 de la población mundial. 0.5. Somos apenas 16 millones de judíos en el mundo, dicen. 16 millones. Los árabes son 700 millones y por religión 1.200 millones de musulmanes. Terrible.
Israel no puede perder una guerra. La primera guerra que perdamos nos extermina. Está obligado a ganar. Si los judíos bajamos las armas y nos quedamos quietos, nos acaban. Si los árabes bajan las armas, habrá paz, porque son ellos los que quieren provocar la guerra. El problema de Israel es serio. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Va a haber guerra o no? ¿Va a haber? Claro que va a haber, claro que va a haber. Y déjeme decir una cosa, Obama está pensando en su reelección, los judíos estamos pensando en sobrevivir. Obama está pensando cómo tapar el escándalo cuando ahora se descubrió que él los engañó a los yanquis. Obama no nació en Estados Unidos, nació en Kenia, y los yanquis ahorita están sorprendidos. Eligieron a un presidente que no nació en su país, los engañó. Y lo más chistoso es esto, que la CIA, que se precia de tener uno de los mejores servicios de inteligencia, fue engañada. Nunca se dieron cuenta que Obama no era yanqui, era keniano. O sea que no le corresponde ser presidente de Estados Unidos. Y ahorita están que apagan el escándalo como pueden. Obama está tratando de hacerles creer a los yanquis que él es yanqui. Los judíos estamos preocupados de sobrevivir. O sea, el problema es serio. Y quieren que nosotros le pidamos permiso a los yanquis para defendernos de Irán. Están equivocados. Israel tiene que actuar. Una vieja frase popular dice: al que madruga Dios lo ayuda. Israel está obligado a actuar. Israel no puede esperar que Irán tire el misil, porque donde que llega sobre Israel estamos chau. Irán ha desarrollado una ojiva nuclear y un misil que es capaz de volar 1200 kilómetros, literalmente desde Teherán hasta Jerusalén, hacerla pedazos. Es más, uno de los primeros ministros de Israel, Ehud Barak, que ahora es ministro de Defensa, me parece, Ehud Barak dijo el otro día esto: Irán está en la capacidad de tirar un misil hasta Nueva York y hacerlo pedazos. Imagínense. No crea usted que los iraníes solo van a atacar a Israel, van a tocar a los yanquis. Se van más a la grande. Dice: yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. O sea que el programa nuclear de Irán va a desaparecer. Ahora hay un problema: Israel está aquí e Irán está a este lado, y por en medio hay naciones árabes. Ahora, ¿cómo van a llegar los aviones de Israel hasta Irán? Ese es un grave problema, pero Israel lo va a tener que hacer. Y ahora otro agravante: Israel solo dispone de 3 minutos para acabar con las centrales nucleares de Irán. 3 minutos para entrar, bombardear y salir rápido del espacio aéreo de Irán. Si tarda más tiempo, da lugar a reacción de los misiles de defensa. Y además, Israel tiene que volar a gran altura para esquivar los radares y entrar tan bajito para que no pueda ser detectado y acabar con eso, corriendo el riesgo de no alcanzar a escapar. ¿Por qué? Porque entre Irán e Israel hay tal distancia que los aviones de guerra no pueden almacenar suficiente combustible para volar desde Tel Aviv hasta Teherán. Tienen que recargarse en el aire, combustible. Pero lo más terrible es de que Israel no tiene aviones cisternas, los tienen los yanquis y no le quieren prestar a Israel. En pocas palabras, David contra Goliat, verá cómo lucha, pero Dios lo va a ayudar. Ya por hecho. El Dios que guarda a Israel guardará a la iglesia. Ya voy terminando, ya voy cerrando. Ahora mire, ¿qué va a pasar con Irán? ¿Al final va a haber guerra o no? Sí, se van a meter, espérese ahí. Se vienen todos contra Irán. Mire, verso 36, traeré sobre Irán o Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Escúcheme lo que le voy a decir. Ustedes van a ver de aquí a pocas semanas el más impresionante de la historia despliegue aéreo militar jamás antes visto. Israel va a rodear de los 4 puntos cardinales a Irán y lo va a hacer pedazos, lo va a bombardear. Con yanquis o sin yanquis, ayuden o no, pero Israel va a bombardear Irán y el mundo se va a quedar atónito al ver cómo Israel sorprendentemente va a vencer la guerra. La va a vencer. Van a ir por los vientos de los 4 puntos, aviones, y delante de los que busquen su vida y traeré sobre ellos desgracia, dice el Señor. Y pondré mi trono en Elam, o sea que caerá el presidente Ahmadinejad y caerá también el líder supremo, Ali Jamenei. Destruiré al príncipe y al rey, dice el Señor,
y acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam. O sea, esta profecía todavía no se cumplió, es para los últimos días. Mis amados hermanos, voy cerrando el mensaje con esto. Prepárense. Los próximos días pueden ser los últimos de la iglesia en la tierra. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Esta guerra con Irán marcará un antes y un después. Después de esta guerra, Irán caerá, Siria caerá, los grupos terroristas quedarán debilitados y estarán dadas todas las condiciones para que el anticristo pueda firmar paz y seguridad. Por ende, la iglesia ya tuvo que haberse ido. Como nunca antes. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Él viene, hermano. Ciertamente vengo en breve. Hoy mismo puede ser el arrebatamiento, usted no sabe. Esta guerra contra Irán tal vez va a ser la última profecía que vamos a alcanzar a ver. Jesucristo dijo: cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se asusten, pero tampoco dijo crúcense de brazos. Velad y orad para escapar. Velad y orad. Lo he dicho claro el otro día cuando vine acá a la iglesia. El arrebatamiento no es otra cosa que un medio de evacuación masiva que Dios tiene preparado para los que le aman. Escúcheme bien. Si usted sabe que viene un tsunami y va a golpear las costas de Colombia, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Evacuar a esa gente, salvarla, sacarla de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, sacarlos para que cuando venga el tsunami no mate gente. Si eso es capaz de hacer un presidente en un país a fin de salvaguardar la sobrevivencia de su pueblo, decirles escapen antes de que llegue el tsunami, con más razón el rey nos sacará y nos llevará al cielo para estar seguros. No hay dónde más ir. Escúcheme bien. Si usted ha venido de visita a esta iglesia, escape de las iglesias donde solo hablan de prosperidad, dinero, éxito y bendición y no hablan santidad y arrepentimiento y arrebatamiento. Escape. Si usted quiere llegar al cielo, escape de esa secta. La Biblia dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Si usted viene de iglesias donde apoyan a los neoapóstoles, a los pseudoprofetas de la prosperidad, a los que andan con pactos, siembras, votos, sellar la palabra, de todas esas iglesias que están traficando con la fe, mire, si usted no es capaz de salir de esa iglesia falsa, mucho menos será capaz de escapar de la tierra en el día del arrebatamiento. Usted está fregado. Escape de ahí. Usted tiene que estar en iglesias donde se predica la sana doctrina, en iglesias donde se habla de la santidad, del arrepentimiento, del arrebatamiento. Se lo prepara al pueblo para ir al cielo. Usted va al colegio para aprender a leer y escribir. Vos vas a la universidad para aprender una profesión, pero venís a la iglesia para aprender a amar a Dios y a vivir conforme a la voluntad de Dios. A eso se viene aquí. Yo quiero, por favor, video. Hay un video que se llama El Rapto, doblado al español. Mire estos minutos. Son un minuto de 30 segundos. Un video de 30 segundos. Escúchelo y véalo, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor.
Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes. O podría venir la próxima semana. Incluso hoy mismo. ¿Está preparado usted para eso? Si usted está preparado, denle un aplauso al Señor, si está preparado. Pero si usted no lo está, con el debido respeto, Pastor Abraham, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero hay algo que no tiene tiempo para medirse. Si usted no está preparado para el arrebatamiento, Dios te da este minuto para que te arrepientas. Ponte de pie si tú sabes que vienes de una iglesia torcida, o si tú no tienes seguridad que tu nombre está escrito en el libro de la vida, ni siquiera estás seguro si eres salvo o no, y vienes de iglesias de doctrina falsa donde te han estado robando con los pactos los apóstoles la prosperidad, te han dicho que tienes que conquistar las naciones, que si pactas Dios te va a dar. Si vienes de esas iglesias, déjame decirte que probablemente ni siquiera hayas nacido de nuevo. Escuche bien, y tiene que arrepentirse. Y si usted se está enojando conmigo, a mí qué me importa. Yo no soy político, yo no vengo a recoger votos, vengo a predicar la palabra, le guste o no. Arrepiéntete, sal de allí, escapa. El milagro más grande no es que en una campaña el ciego reciba la vista, el mudo hable o el sordo escuche. El milagro más grande es que tú te salves, que pases de muerte a vida, que conozcas la verdad y seas libre. No que te utilicen y te expriman como limón para chorearte la plata. Si vos sos católico y adoras palos, muñecos y estucos, está más fregado todavía. Los católicos nunca predican del arrebatamiento. Es obvio también, los idólatras no entran al cielo. ¿De qué les serviría predicar? De nada. Los católicos no creen en el arrebatamiento. Y es lógico, los idólatras no entran al cielo, ¿de qué les serviría? Usted tiene que arrepentirse. Pero también le diré algo. Si usted viene de una iglesia y está de visita y su pastor es un hombre de Dios, su pastor es un hombre humilde que tal vez no te puede ofrecer una iglesia de lujo, pero es un pastor que visita a la oveja. Cuando te enfermas te visita, cuando estás mal te llama, ora por ti, ayuna por ti, te aconseja, te reprende, te corrige, es como un papá, está siempre contigo, llora cuando lloras, ríe cuando ríes. Hermano, apoya a ese pastor, es un siervo de Dios. Ayúdelo, ayuden. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web.